Seguimos en Mujeres en Cambio, hablando de violencia. ¿Y cuántas formas o de qué forma se presenta o podemos hablar de violencia? Sí, nosotros cuando hablamos de violencia o las violencias, porque no hay una sola violencia justamente, podemos hacer referencia a múltiples maneras de expresarse, ¿no? Una es la violencia, la más conocida es la violencia física, donde viene el golpe, el tirón de pelo, que llega hasta el homicidio, ¿no es cierto? Las lesiones, Esa es violencia física, donde hay daño en el cuerpo físico y es observable. Después está la violencia psicológica o emocional, donde tiene que ver un poco con las agresiones verbales, la descalificación, los insultos, que es cotidiano, las amenazas de muerte, las amenazas de que te voy a quitar los chicos, las amenazas de que no te voy a dar la cuota alimentaria. Después está la violencia financiera o económica, se da mucho en las parejas que se separan. Cuando se separan, el hombre de alguna manera pretende castigar a su mujer no pasándole la cuota alimentaria. La jueza debe tener millones de casos de pedidos de cuota alimentaria en este tema. O por ejemplo, la mujer... Bajo amenazas, digamos. Bajo amenaza. O, por ejemplo, los hombres son capaces, si tienen un trabajo estable, hasta de renunciar con tal de no pasarles la cuota alimentaria, creyendo que castiga a la mujer y en realidad es un derecho que le pertenece a los hijos, ¿no es cierto?, a los niños. O, por ejemplo, trabajan las mujeres y los varones son los que se apropian de ese dinero, o, por ejemplo, son los únicos que deciden en qué gastar, en qué invertir. Sí, son capaces de hacer hasta las compras para no darle dinero a la mujer que maneje, cosas cotidianas. Bueno, hay múltiples, ¿no?, maneras de ejercer este tipo de violencia. Cercenar la autonomía de alguna manera. No dejarlas trabajar también, es violencia económica. Después está la violencia ambiental, se llama, ¿no? También un poco mi especialidad es en violencia familiar, ¿no? Así que voy a hacer hincapié ahí. Es cuando, por ejemplo, el varón, y hablo del varón porque las estadísticas muestran que el 75% de las víctimas o las que padecen violencia son mujeres, les rompe, por ejemplo, documentos personales, mascotas, o algo que para la mujer tiene un valor sentimental, afectivo, o de valor, como por ejemplo documentación. Yo he trabajado muchos años atendiendo distintos tipos de casos donde en un caso la mujer dijo, si te vas, le dice el varón, te rompo el título. La mujer era médica y le rompió el título de médica. Bueno, eso es violencia ambiental. Para aportar respecto a la violencia ambiental, es todo aquello que genera al hombre, que cambia el entorno, el hábitat de la mujer o de los hijos, ¿no? Le quita el auto, por ejemplo, le saca ponerse determinada ropa, también, o le prohíbe juntarse con determinados amigos, le prohíbe también salir a trabajar, por ejemplo, de ir a la peluquería y teñirse el pelo. O al contrario, si no le gusta vestirse de determinada manera, lo obliga a maquillarse, lo obliga, claro, o sea, va en contra de la voluntad. Quería aportar que esta ley que se sancionó el año pasado, que es la 4.405 que rige en la provincia, incorpora también, amplía respecto de lo que ella decía, dice que se entiende por violencia también toda falta razonable de cuidado psicofísico y afectivo. Fíjense, toda falta razonable de cuidado afectivo puede ser. Ahora, qué difícil de cuantificar eso también. Es muy difícil, muy difícil. Y considera también violencia lo que decía ella recién, que era la negligencia en el cumplimiento de la cuota alimentaria. Esto es todo un campo, porque también hay que probar que el papá es negligente en el cumplimiento de la cuota alimentaria. O, por ejemplo, también se considera violencia es el hecho de no cumplir con la obligación de los padres de mandar a los chicos a la escuela. O mandarlos mal, no comprarle los libros, no comprarle, ¿me entienden? Pero no te sí. Este es todo un nuevo concepto que incorporó la ley 4.405, entre otras cosas, ¿no es cierto?, para que se entienda cómo ya prácticamente la gama de actos, hechos u omisiones que pueden ser considerados. Indudablemente esto está creciendo, lamentablemente, ¿no? Porque ya hay un cambio de ley, hay seminarios, hay congresos. Ustedes justamente hoy están en un posgrado sobre violencia. Es algo, digamos, bueno
porque uno está capacitándose pero realmente es porque esto está creciendo, ¿no? Sí, se está visibilizando, por un lado, como decía ella, por suerte se está visibilizando más porque entonces se puede abordar la problemática, se pueden trabajar desde las políticas públicas. Lo peor que puede haber para la violencia es el silencio y la invisibilización. Entonces, a veces ahora se animan más a denunciar, los medios están también, uno se entera más rápido de las noticias, entonces parece a veces que hay más violencia. Habría que ver si hay más violencia o hay más denuncias, claro, de los casos que antes no se ve más, parece justamente que hay más conciencia, ¿no? ¿no? Los estudios en relación a género, ¿no? Del movimiento de mujeres, es de donde surge de alguna manera esa visibilización. Y me parece que además es una cuestión, digamos, que se visibiliza mucho más y que las instituciones están reclamando capacitación, porque justamente quienes reproducimos estos sistemas somos nosotros mismos, los ciudadanos de este país. Entonces, hasta tanto desde los gobiernos también no exista una decisión política de Estado de combatir esto, ¿no? Bueno, serán pequeños esfuerzos de las instituciones que vamos acercándonos a la problemática, pero... Bueno, de hecho tiene que ver con el autoritarismo, la violencia, y bueno, el Estado a veces es bastante autoritarista, ¿no? Bueno, pero yo tengo que salir en defensa del Estado en esta ocasión, porque realmente esta ley en ese aspecto es maravillosa y más allá que pueda tener cuestiones que puedan ser perfeccionadas, pero justamente entre uno de los compromisos de la ley es que obliga al Estado a generar las políticas, articular las políticas públicas para asesorar, proteger y contener a las víctimas, bueno, y establece toda una serie de acciones que tiene que encarar el Estado para la protección de las víctimas. Es un avance en cuanto a cuerpo de ley, pero ahora hay que darle vida. Sí, pero bueno, para eso estamos, ¿no? Es importante que estemos debatiendo estos temas porque... Por supuesto, que estemos respecto de que si hay más violencia, esto es una opinión personal basada en la experiencia del trabajo cotidiano. Yo creo que el hecho de que estas leyes existan, existe también la posibilidad que las mujeres denuncien más. Sí, entonces vemos más violencia porque hay más denuncias. Y además había toda una cuestión social y cultural como que de mirar para el otro lado, como en otros temas. Hay otros temas en la provincia que yo pienso que también deben ser debatidos. No, tenemos que enfocarnos en el tema, los misioneros, debatirlo, no esto de mirar para otro lado. Y la capacitación que tiene que ver con los profesionales que estamos involucrados desde una perspectiva de género, de comprender un poco las causas, ¿no? De esta la capacitación y la contención también, porque ¿qué hace una mujer que va y denuncia y después de la denuncia qué? Bueno, ¿qué recursos se asignan a los refugios? Punto justamente lo que la ley existe, esto les voy a aplicar, es una cuestión técnica, cortito lo voy a hacer. Existe lo que se llama la revictimización. ¿Qué pasa? La mujer, no quiero concretar, ¿no? La víctima sufre la violencia, la padece. Hasta que reacciona y denuncia, tiene su periodo de victimización. En muchas ocasiones, cuando denuncia, las instituciones no le pueden satisfacer su demanda y existe una revictimización por parte de las instituciones cuando no por ahí le mandan a un organismo, a otro organismo y no le solucionan el problema. Esto se llama la revictimización. La idea justamente es que estos instrumentos legales y políticos sirvan para que no ocurra esto, para que la víctima no sufra una doble victimización cuando denuncia. Por ejemplo, cuando denuncia y se cruzan los pasillos del juzgado a veces con el agresor, porque aunque conviven en la misma casa, se entera que se realizó la denuncia y tiene que volver a la noche a dormir al mismo lugar. Digamos, no hay ningún temor, como decía... Y con la furia que desata el haberse cuestionado por la redacción. No, y que a veces lamentablemente después de muchos años se anima a hacer la denuncia y cuando no recibe respuesta o es victimizada, por ejemplo, cuando la policía no está capacitada y dice, bueno, ese es un problema familiar, anda a arreglarte con tu marido o qué le hiciste, o la culpa a la mujer, por ahí es la única vez que la mujer se anima a salir a hacer la denuncia y nunca más. Claro. Y después nos enteramos por los medios y por los noticieros cotidianamente crónicas de muertes anunciadas. Bueno, yo quiero cerrar con una cuestión ahí, que es, muchas veces sucede, tenemos que hacerle un seguimiento, porque estas personas por ahí vuelven a reincidir, es decir, le vuelven a abrir la puerta al victimario.